todo gracias por venir, porque si siempre hay que darlas, yo creo que cuando vemos el salón así no demasiado lleno, vamos a decirlo de esta forma, pues el agradecimiento es aún mayor. Bueno, tenemos hoy la segunda y última sesión de este miniciclo de conferencias sobre la Asturias exportadora y receptora de inversiones, y si el otro día se hablaba en esta mesa de la recepción, de la captación de inversiones, pues hoy toca hablar de la otra cara de la moneda, de qué podemos desde Asturias exportar, qué estamos exportando ya y cuál es el potencial de nuestras exportaciones. Tenemos a dos personas muy capacitadas y desde luego con una enorme experiencia en este campo, que son Bruno López Vizcón, director general de Asturex, y Begoña Fernández Costales, entre otras muchas cosas, presidenta de la Federación de Empresarias y Directivas de Asturias, empresaria de su propia empresa Bego Costa, emprendedora y ambos dos viajeros por el mundo, porque no en vano las exportaciones, pues hay que vender el producto que cada uno ofrece y hay que ir allí donde están los mercados. Por tanto, eso es importantísimo también hacer ese acto de presencia. Muy brevemente, porque somos pocos y así no gastamos demasiado tiempo, Bruno López Vizcón es licenciado en Filología Eslava por la Universidad Complutense de Madrid, máster en Historia Contemporánea y Relaciones Internacionales por la misma universidad, máster en Orden Mundial y Relaciones Internacionales por la Universidad de Leicester, Reino Unido, y máster en Comercio Exterior. En su experiencia profesional fue asesor de Comercio Exterior en la Oficina Económica y Comercial de España en Serbia, responsable del Departamento Internacional de Agronet Servicios Logísticos, también responsable del Departamento Internacional de Cafento y responsable de mercados francófonos y jefe de ventas en KLK Electromateriales. Y desde junio de 2022, como les decía, es el director general de la Sociedad de Promoción Exterior del Principado de Asturias, Asturex. Y Begoña Fernández Costales es licenciada en Filología Hispánica por la Universidad de Oviedo, máster en Gestión Cultural, Turismo y Naturaleza por el Instituto Universitario Ortega y Gasset, Dirección Estratégica de Marketing por la Escuela de Negocios ESADE y Programa Avanzado de Gestión del Instituto de Empresa. Como decía, empresaria, emprendedora, viajera incansable, fundadora y directora general de Bego Costa África and Worldwide, directora general de Opera Trading y Beco Supplies, lo he dicho bien, en Guinea Ecuatorial, y vocal del Consejo de Administración de la FADE y como tal también representante en la Comisión de Relaciones Internacionales de la Patronal Española, de la COE. Estamos ante dos personas, como digo, muy importantes. Desde enero de 2017 es además la presidenta de la FEDA, la Federación de Empresarias y Directivas de Asturias. Hemos acordado, tal y como además figura en el programa, que Bruno López haga la primera intervención y seguidamente Begoña. Así que, Bruno, cuando quieras. Muchas gracias. Pues muchas gracias, Roberto, muchas gracias por esa introducción y gracias a todos los que habéis venido a escuchar un poco qué es lo que hacemos desde Asturias. Gracias también a Begoña por compartirles a los filólogos, que es curioso, ¿eh? Los exportadores filólogos. Bueno, yo voy a hacer una exposición, espero que amena y sobre todo voy a ir de lo general a lo más concreto y después le voy a pasar el testigo a Begoña. Y como el título sugiere, necesidad de innovación ante la incertidumbre internacional, voy a tratar tres puntos, empezando por esa incertidumbre internacional. Primer punto, una pregunta que me hago, un mundo más convulso hoy. Luego voy a hablar de lo que hacemos en Asturias, de qué exportamos, cómo van las exportaciones asturianas y después voy a dejar el testigo a Begoña hablando de unos retos y unas oportunidades que tenemos. Tres puntos muy concisos, pero como digo, voy a empezar de lo general y voy a bajar a lo concreto. Y lo general es en qué mundo estamos viviendo ahora, un mundo más convulso. Es que escuchamos mucho ruido y los que viajamos pues visitamos muchos países, muchos territorios que están ciertamente inestables y cuando uno vuelve se hace siempre una pregunta, ¿no? Y es, ¿estamos en uno de los periodos más convulsos de la historia o es al revés? ¿Estamos en uno de los periodos más pacíficos de la historia? Y esto es lo que va un poco a dibujar la foto, porque al final las exportaciones es un barco que se mueve en el mar de la geopolítica y en el escenario internacional. Y cuando buscaba fuentes y datos para responder a esta pregunta, pues me salía esta gráfica, ¿no? De Max Rosser, que ya la he utilizado varias veces, y donde podemos ver en rojo pues un poco la evolución de muertes militares y civiles desde el año 1400. Todos los conflictos que ha habido en el mundo desde el año 1400
que es un poco cuando hay documentación fiable en las guerras y conflictos estatales de las muertes militares y civiles. Y como podéis ver, al final de esa gráfica, pues si respondemos a esta pregunta, pues desde 1400 hasta hoy, estamos quizás en uno de los periodos más pacíficos de la historia, que si leemos la prensa todos los días y escuchamos las noticias, puede que no nos parezca que es así. Pero si prestáis más atención todavía al final de esa gráfica, veis ahí en azul un pequeño repunte, y es que vamos a acotar un poco más a los años, los años que hemos vivido, los que estamos en esta sala. Nos vamos a ir a otra gráfica, al número de conflictos desde 1975 hasta 2023. ¿Vale? Y aquí voy a señalar dos periodos para responder a esta pregunta, que es la que inicia esta exposición, que es el año 2009 y el año 2023. Y por acotar estos últimos 20 años de existencia, podemos ver que en el año 2009, entre conflictos entre estados, más terrorismo o violencia no estatal, más violencia o uso de fuerza armada de un gobierno hacia los civiles, hubo 86 conflictos registrados. Y en el año 2023, pues hay 176. Con lo cual, me atrevería a decir que 2009 puede que haya sido el año más pacífico de la historia, o por lo menos de la historia documentada. Pero que 2023 y 2024, por tanto, lo mismo, hemos doblado el número de conflictos que existe en el mundo. Y de ahí viene esa inestabilidad. Hemos pasado de 86 conflictos en el mundo a 176. Y es en este mundo en el que nos movemos los exportadores, en el que se mueven, el que tienen que navegar las empresas asturianas. Hay que tener esto en cuenta siempre cuando leamos noticias de exportaciones, cuando leamos noticias de cómo van las exportaciones asturianas, ver que en este mundo, en el mundo en el que hay el doble de conflictos que hace, 20 años, es en el que nos movemos ahora. Aquí tenéis un mapa de todos los lugares del mundo donde hay ahora mismo o bien un conflicto entre estados, o bien violencia del Estado hacia su población civil, o bien violencia de grupos paramilitares o grupos terroristas. Como veis, el mapa cada vez tiene más puntos. Cada vez, Begoña mira África, vemos toda la parte central de África, pero también Sudamérica, Centroamérica, Europa, ahora también, Europa, tenemos los conflictos armados aquí en Europa, y por lo tanto esto se traslada también a las exportaciones. Entonces, esta primera reflexión que os quería dejar en este primer punto es que sí, puede que cuando miramos la historia muy hacia atrás estemos viviendo uno de los periodos de más paz mundial o de más prosperidad, pero que ciertamente si lo comparamos con hace 15 o 20 años está aumentando los conflictos y están aumentando los conflictos armados en el mundo. Vale. Una vez que hemos puesto esta foto inicial, vamos a hablar de lo que son Asturias y las exportaciones asturianas. Bueno, yo creo que esta gráfica lo deja muy claro, ¿no? La historia de las exportaciones asturianas en los últimos 20 años es una historia de éxito. Hemos pasado desde el año 2002, que es donde tenemos, ICEX nos da los datos, nos entrega los datos de la misma manera desde el año 2002, exportábamos 1.800 millones de euros. Y solo 20 años después, en el año 2023, exportamos 6.287 millones de euros. Hemos hecho un por 3 o un por 3,5 a nuestras exportaciones. Hemos crecido por encima de la media nacional, pero también es verdad una cosa, que es que en Asturias la internacionalización de nuestras empresas y las exportaciones partíamos de un estadio anterior a muchas otras comunidades autónomas. Y uno se puede preguntar, ¿y por qué? Nosotros somos una comunidad autónoma con un tejido industrial, con más del 20% del PIB en industria y industria pesada además. Bueno, pues precisamente nuestra industria es la que condicionó en cierta medida que nos abriéramos al mundo. Como todos sabéis, yo creo que todos tenemos en mente, en Asturias ha estado muy condicionada por dos empresas estatales que había en la región, UNOSA y Ensidesa, y que pues, generaban un campo magnético sobre el que giraban el resto de empresas de nuestra región, donde no había un consumo interno suficientemente interesante y suficientemente potente para que las empresas no necesitasen salir al exterior. Y podemos pensar en empresas no solo del metal, sino de todo tipo. Tu proveedor, tu cliente era o UNOSA o Ensidesa y no tenías la producción de todo el año vendida. Entonces, mientras otras regiones, como puede ser Murcia
Murcia es la huerta de Europa, Murcia tiene un PIB muy similar a Asturias, pero sin embargo tiene una economía mucho más internacionalizada, porque ellos desde el minuto 1 han tenido que salir fuera. Y a nosotros nos llega la internacionalización un poco más adelante, pero como digo, los últimos 20 años hemos ido por encima de la media nacional. Hemos tenido 3 periodos donde ha habido una ligera caída en nuestras exportaciones y el resto, estos puntos verdes que he señalado, han sido todo récords históricos de las exportaciones asturianas. Cada punto verde es un año donde se ha batido el récord histórico de las exportaciones asturianas. Si os fijáis al final de la gráfica, en el 2021 fue un récord histórico, el 2022 fue récord histórico, el 2023 fue récord histórico, y para que se lo esté preguntando, el 2024 tiene pinta de que no va a ser récord histórico, pero bueno, vamos a estar muy arriba. Y cada 3 o 4 periodos de récord, pues hay un pequeño valle. Y esos 3 círculos que señalo, pues coinciden con la crisis de 2008, de la cual España sale en parte gracias a las exportaciones y gracias al sector exterior. Tuvimos, esto quizás solo en Asturias o en las economías más dependientes de la industria pesada, una crisis en 2016, aproximadamente 2016-2017, con la entrada de acero chino, el dumping que hacía China vendiendo acero por debajo del precio del mercado, y hasta que la Unión Europea introdujo una serie de medidas, pues aquí lo sentimos mucho esos años. Y como os podéis imaginar, también las exportaciones asturianas sufrieron mucho en la época de pandemia. Pero como veis, solo fue el año 2020, el año 2021 recuperamos y hizo un efecto rebote. Una vez más, el sector exterior de España, y aquí en Asturias también, fue uno de los grandes protagonistas para la recuperación del país en esa crisis del COVID-19. Pero quizás esta gráfica es más interesante, más que la del dato global. En las columnas azules veis el número de exportadores que hay en Asturias, que ahora mismo el número de exportadores totales rondará los 2.000, 2.000 y poco. Y como veis, ha ido creciendo también paulatinamente desde el año 2003, pero más importante, mucho más importante, en mi opinión, está la columna verde, que representa también una línea de tendencia ascendente en puntos, que son los exportadores regulares. Y que los hemos doblado, o más que doblado, desde el año 2003. ¿Y qué le llamamos un exportador regular? Pues según el ICEX, que es el que nos marca la nomenclatura, el exportador regular es aquella empresa que ha vendido a uno o varios mercados exteriores seguidamente durante 4 años, este año y los 3 anteriores. Y en Asturias, para que tengáis un dato, este año, con datos de noviembre, de octubre, hay 654 empresas que han vendido por lo menos al exterior 4 años seguidos. Y esta es la cifra que desde Asturex trabajamos mucho, porque es la base exportadora. Los exportadores totales, como veis en la gráfica, esas barras azules, suben, bajan. Aquí tenemos un boom del comercio electrónico en el año 2021, pues una venta por comercio electrónico al exterior ya te registra como exportador, pero quizás no eres un exportador real, ha sido algo circunstancial. Sin embargo, lo que hay que intentar aumentar desde Asturias es esa columna verde, esa base exportadora, porque una vez que una empresa vende 4 años seguidos al exterior, es muy difícil que abandone, es muy difícil que uno o varios mercados se le caigan. Y es ahí donde estamos, y es ahí donde este año, 2024, ya puedo confirmar, aunque queden 3 meses de datos todavía por recibir, en exportaciones vamos con los datos un poquito por detrás, ahora recibiremos los datos de octubre, ya puedo confirmar que va a haber récord histórico en Asturias con esos, de momento, 654 empresas exportadoras. ¿Qué es lo que exportamos en Asturias? Pues ya lo he dejado caer un poco durante la exposición. Asturias es una de las, yo creo que hay 2 regiones en España donde hay más del 20% del PIB en industria, la otra siendo el País Vasco, y lo que exportamos pues es materias primas industriales y material industrial. 19% el zinc, nuestro producto más exportado, y le siguen de cerca las manufacturas de fundición y la fundición de hierro, ¿vale? Todo lo que Arcelor y toda la transformación de hierro y acero. Entre esas tres partidas está prácticamente la mitad de esos 6.287 millones. Y ahí pues es una de las problemáticas que intentamos tratar en Asturias. Dependemos demasiado, nuestras exportaciones dependen demasiado de muy pocos productos. De hecho, si veis, en el quesito habrá como 10 productos y todos los demás productos que os podáis imaginar está en ese
azul clarito en ese 22%. El primer producto que no entra ni siquiera en estas primeras posiciones, que no es del sector industrial, serían los lácteos, que estaría en el puesto número 10 o 11 de productos exportados de la región. Ahí veis el tejido que hay aquí, el tejido que hay en la región, que es tejido puramente industrial. Y es precisamente ese sector metal, o lo que llamamos metal y afines en Asturias, que es metal, química, etcétera, etcétera, los barcos y embarcaciones, maquinaria y vehículos de maquinaria, pues es lo que conforma un poco, han sido siempre los pioneros en la exportación, los que más lejos llegan, los que más exportan, los que más países abarcan. ¿A dónde exportamos? Pues tampoco creo que descubra nada, pero nuestros principales clientes son Francia y Alemania, Italia en tercer lugar. En el año 2023 fue el primer destino de exportaciones, pero realmente Francia y Alemania siempre son los líderes en el destino de nuestras exportaciones, y luego otros países de Europa como Portugal, Reino Unido, Bélgica, Holanda. Y en el top 10 de destinos de nuestras exportaciones solo se cuelan Turquía, bueno, Turquía es Europa también, Estados Unidos y Marruecos. Ese sería el top 10 de las exportaciones asturianas. ¿Dónde está aquí un poco el peligro? Pues el peligro está en los siguientes números que voy a dar. Exportamos dentro del continente europeo el 72% de todo lo que exportamos. Es una gran dependencia del continente europeo y de lo que pasa en Europa. Y eso es muy peligroso, como luego voy a decir en el punto siguiente. Seguido de toda América, un 11,5% de todo lo que exportamos, Asia, un 9,1%, y África, un 6,1%. Y luego finalmente tenemos una cierta exportación residual en Oceanía. Yo creo que este mapa es el que tenemos que intentar cambiar, sobre todo desde Asturias estamos muy mentalizados con intentar presentar nuevos mercados, nuevas oportunidades de exportación y salir del mercado único. ¿Dónde vimos el peligro realmente? Pues con la guerra de Ucrania. Con la guerra de Ucrania, Europa, no voy a decir se constipa, sino que se para del todo y nuestras exportaciones se resienten. Y luego voy a hablar también después de la industria europea y del estado de la industria en Alemania. Veis que prácticamente entre Francia y Alemania están el 21-22% de todo lo que exportamos, solo en dos países. Entonces es muy importante que mentalicemos a las empresas asturianas. No es fácil, Begoña lo sabe, no es fácil salir de Europa, yo lo sé también cuando estaba en la parte privada. No es fácil, lo más cómodo es el mercado único, no hay aranceles, es muy fácil. Hoy en día enviar un producto a Francia es casi, lleva el mismo esfuerzo, el mismo coste que enviarlo dentro del territorio español. Entonces, bueno, pues obviamente nada va a sustituir que Europa sea el principal destino de las exportaciones asturianas, pero sí que deberíamos diversificar un poco y apostar más por otros continentes. Retos y oportunidades en este recorrido rápido que he hecho por las exportaciones asturianas. Yo lo tengo claro, los retos. Podría poner amenazas y oportunidades, pero igual queda un poco negativo y prefiero decir que son retos. Retos porque hay una manera de solucionarlo también. El primero, diversificar los mercados. Aquí, como comentaba, estamos muy enfocados en intentar que las empresas al menos viajen con nosotros y puedan prospectar mercados que están lejos, prospectar mercados que no están tan maduros. Al final, intentar vender en mercados muy competitivos como Alemania o como Estados Unidos es ir a pegarte con toda tu competencia a sectores que están muy maduros, donde tu producto y gente que vende lo que tú vendes ha pasado por allí y están hartos de ver a gente como tú, y sin embargo hay otros países que están en un estadio anterior donde puede que tengas una oportunidad. Entonces, diversificar nuestros mercados yo creo que para las exportaciones asturianas es clave. Otros países lo hacen y lo saben hacer muy bien, y otras comunidades autónomas me consta que también lo hacen muy bien. Nosotros, ¿por qué no? Lo podemos hacer. Segundo, no depender tanto del estado de salud de la industria europea. Como decía antes, si Europa se constipa, pero sobre todo Alemania, a nosotros se nos resiente muchísimo las exportaciones. Eso lo vamos a ver en las cifras de este año. Alemania está en recesión, si no oficial, está en recesión técnica. Volkswagen ha anunciado los primeros despidos, yo creo que desde la Primera Guerra Mundial. La industria automotriz alemana está en
no voy a poner un calificativo alarmante, pero sí que está en un estado preocupante y ese es nuestro principal socio. Si nuestro principal socio se para y no compra, nosotros no vendemos. Entonces, el informe Draghi, se ha hablado mucho del informe Draghi, pues sí que pone unos deberes a Europa y yo creo que nosotros vamos a depender mucho de que la industria europea salga adelante. Nosotros somos, pues veis, el zinc, el acero, las manufacturas de hierro, todo va con destino a la industria europea, francesa y alemana. Si la industria europea no sale adelante, nosotros lo vamos a sentir mucho. Nuestras exportaciones se van a resentir y esa gráfica que ponía al principio con esa tendencia tan alcista se va a resentir también. Entonces, esto quizás no es deberes para nosotros aquí en Asturias ni para las empresas asturianas, pero sí para Europa, el que sepa reinventar la industria europea y que sepa, bueno, pues conjugar esa sostenibilidad y todas esas reglas que nos autoponemos a nosotros con la competitividad a nivel global. También aquí entraría un poco el tema de los aranceles de Estados Unidos. Me llama mucho la prensa últimamente y me preguntan cómo nos van a afectar los aranceles que nos ponga Estados Unidos y realmente a nosotros puede que nos afecte poco directamente. Nuestras exportaciones a Estados Unidos no son exportaciones agroalimentarias como puede tener Andalucía, donde sí que el primer mandato de Trump les hicieron mucha pupa, pero a nosotros nos va a afectar indirectamente, porque el principal socio económico, tanto de importaciones como exportaciones de Estados Unidos, es Alemania. Con lo cual, si Alemania se resiente por culpa de los posibles aranceles que ponga la administración Trump y los posibles aranceles que ponga Europa como represalia, nosotros indirectamente nos vamos a ver muy resentidos. Entonces, ahí está un poco la clave de los próximos años, el estado de salud de la industria europea. Y el aumento de esa base exportadora. Ahí está un poco el quid de la cuestión. Si no conseguimos aumentar esa base exportadora, que haya productos diferentes que se incorporen a ese circuito internacional, si solo dependemos del zinc, del acero, de las materias primas, pues ahí tenemos un problema también. Tenemos un problema, porque esa economía que estamos intentando crear en el exterior a base de exportaciones, que eso no deja de ser una parte, ya son 6.287 millones, es una parte muy importante de la economía asturiana. Si se cae porque dependemos de 3 o 4 productos, es muy peligroso. Tenemos que aumentar la base exportadora. Desde Asturex apoyar a nuevas empresas que nunca han pensado en mercados exteriores, intentar capacitarles, intentar mostrarles los mercados más cercanos primero y los más lejanos después. Entonces ahí tendríamos que conseguir llegar, pues estamos en 654 empresas exportadoras regulares, pues intentar a no mucho tardar llegar a las 1000, por ejemplo, y de sectores muy diversos. En eso también estamos nosotros, no solo viajar con las empresas del metal, sino incorporar nuevos sectores. Y oportunidades se abre un mundo de oportunidades ahora con ciertos acuerdos comerciales de libre mercado, como el acuerdo del Mercosur, que estaréis escuchando en la prensa últimamente. Hay mucho conflicto con el campo, pero realmente para nosotros en Asturias es un gran mercado que se abre. El Mercosur, que es Brasil, Uruguay, Paraguay y Argentina, es un mercado muy grande donde apenas exportamos entre los 4 países un 3% del total de lo que exportamos en Asturias. ¿Por qué? Porque esos países tienen aranceles muy altos y nuestro producto no es competitivo. Ahora lo que propone la Unión Europea es, pues, cero aranceles, tanto de nosotros hacia ellos como de ellos hacia nosotros. Y eso abre un mercado muy grande, muchísima población y un mercado muy grande para nuestra industria también. Y una posibilidad que no oigo mucho que se comente en la prensa, pero para nosotros va a ser muy importante, que es la importación de materias primas muy importantes para nuestra industria, sobre todo en Brasil, pues grafito, aluminio, una serie de materias que se utilizan en la industria de acero y que ahora mismo pues están grabadas y pueden desaparecer esos aranceles, con lo cual harán nuestro producto más competitivo. Eso es una oportunidad que deberíamos abrazar rápidamente. Desde Asturex, en cuanto se ha anunciado el acuerdo, ya hemos propuesto misiones comerciales tanto a Argentina como a Uruguay. El año pasado hicimos Brasil, hicimos también Colombia, Perú y Ecuador, donde se ha firmado un acuerdo de la Unión Europea con el acuerdo UE-Andes, donde proponen exactamente lo mismo, y queremos que las empresas, pues un mercado que yo mismo peiné esos mercados en su día y mi producto no era competitivo, pues que vuelvan, que intenten ver si ahora, sin los aranceles, su producto es competitivo. Hay una nueva estructura regional que yo creo que favorece notablemente lo
que va a ser las exportaciones y sobre todo el dinamismo, el desarrollo económico en la región. Este gráfico lo saco de una visita que tuvimos en Taiwán a uno de los parques tecnológicos más importantes del mundo, donde está más del 90% de toda la industria de los semiconductores mundial está en ese parque tecnológico, en Taiwán. Y ellos nos enseñaron este gráfico, donde unían, Taiwán lleva 40 años con este modelo, que es unir la industria con la universidad, con las organizaciones de I+D, con el gobierno. Y saben qué da cada uno, qué aporta y qué recibe. Y yo creo que esa es un poco la idea de la Consejería de Ciencia, Empresa, Formación y Empleo, que es unir bajo una misma competencia todo lo que es la transferencia de conocimiento, desde la universidad o los grados formativos hasta la empresa, pasando por esas organizaciones de I+D. Y esto que en Taiwán llevan haciendo 40 años les ha llevado a una excelencia en el ámbito económico, sobre todo en el ámbito de los semiconductores. Taiwán me decían que llevan 40 años invirtiendo el 3,5% del PIB en I+D, ininterrumpidamente. Y eso va a generar una ventaja competitiva que ningún país del mundo les va a arrebatar ya, porque la ventaja tecnológica que tienen es total. Bueno, pues aquí se está intentando hacer de una manera modesta, ya bajo nuestras capacidades, un poco lo mismo, ¿no? Y unir bajo una gran consejería de la que todos habéis oído hablar y dentro de las cuales está la agencia Sequens y estamos nosotros en Asturex, pues todas estas competencias. Yo creo que para nosotros nos favorece mucho la tarea de salir al exterior. Y luego, y aquí le voy a dar parte a Begoña, pues hay nuevos mercados potenciales. Mercados de los que, bueno, no son los primeros mercados donde una empresa piensa cuando viaja o cuando quiere salir fuera de España, pero que son muy atractivos. Y uno de los continentes, seguro, de los que nos va a hablar Begoña, es África, pues es uno de los nuevos mercados potenciales. Y ahí está, otra vez vuelvo a ese mapa mundi donde salían los porcentajes por continente de las exportaciones asturianas, ahí está también aquí de la cuestión. Ese es casi 75% de nuestras exportaciones que no sale del continente europeo. Entonces, yo lo voy a dejar aquí, espero que haya sido razonablemente realista y no razonablemente pesimista, porque creo que hay oportunidades de verdad y que, bueno, tenemos una capacidad de aprovechar esas oportunidades. Y le voy a dar paso ya a la exportadora real, que es Begoña, y a la parte de la empresa que exporta, para que os cuente, yo supongo, su experiencia exportando por un continente apasionante y muy difícil. Así que muchas gracias. Bueno, lo primero, muchísimas gracias, Roberto, por la invitación. Y gracias, Bruno, por tus palabras. Vamos a ver si puedo pasar a la parte práctica de lo que significa una empresa asturiana exportando a todos estos continentes. Espero no repetirme mucho con respecto a lo que has dicho, si veo, porque hay cosas que Eso es que coincidimos. Entonces las pasaré rápidamente para no repetirme. Entonces, bueno, yo os voy a hablar un poco sobre las oportunidades y desafíos, las claves de entrada en África. Como bien decía Bruno, nosotros estamos pues exportando en muchas partes del mundo, pero nos especializamos en el continente africano. Llevamos más de 15 años allí y bueno, empezamos en la zona de África Central, en Guinea Ecuatorial, y a partir de ahí nos fuimos expandiendo a países limítrofes y luego no tan limítrofes. Os hablaré de esas claves de entrada en África, pero que no solo son comunes, o sea, no solo es africano, sino en otros muchos continentes también. ¿Cómo está en una pincelada el mundo de la mujer exportadora? Y aquí hablaré un poco de otro proyecto que tiene Asturex en marcha, que se llama Mujer Internacionalización. Y luego os hablaré del FOCAE 2025, que es el foro de oportunidades comerciales y económicas África, Asturias y España. Como bien decía Bruno, es muy importante la diversificación en estos momentos en los que nos encontramos. El contexto geopolítico mundial influye sobremanera
y el contexto geopolítico, en este caso en África. La necesidad de innovación ante la incertidumbre internacional dentro de las exportaciones es muy importante que las empresas asturianas pierdan ese miedo a exportar. Hay muchas que no se lo han planteado y las que han empezado a exportar, como bien decía Bruno, lo están haciendo sobre todo en Europa. Hay muchísimos más países en los que tenemos muy buena entrada. El producto español está muy bien valorado. El producto asturiano tiene un alto valor percibido y esto es importantísimo porque sitúa nuestro producto al nivel de productos europeos dentro de la UE, pero además a un precio más económico en muchos casos que puedan tener nuestros vecinos franceses, alemanes o italianos. Ese es un punto que ahora lo tocaremos porque es fundamental. Dentro del contexto geopolítico mundial, como bien decíamos, tanto Estados Unidos, Iberoamérica y Asia están jugando un papel importante ahora en el que siempre se queda África afuera. El contexto geopolítico en África no nos llegan grandes noticias desde aquí. Es, como yo lo llamo, la guerra que no se ve. Ahora os lo explicaré. La diversificación de mercados para Asturias es muy importante en el sentido de que estamos solamente, o en su mayoría, exportando sector industrial. Las misiones que realiza continuamente Asturex las hace muchas veces en misiones sectoriales, pero es importantísimo saber que no solamente es a nivel industrial, sino que cualquier empresa del sector puede participar de esas misiones, ya sea a Europa o a cualquiera de los otros continentes. Como os explicaba aquí, el alto valor percibido de nuestros productos es un detalle a tener en cuenta porque gracias a eso vamos a poder adelantar y poder ganar licitaciones que en otros casos no están haciendo porque somos muy competitivos además. Trump entra este año de nuevo como presidente y estamos ante la expectativa de saber si realmente va a influir muchísimo o no en nuestras exportaciones. Si nos fijamos, cuando Trump ya era presidente, se fijaron unos aranceles, pero cuando entró la siguiente administración no los cambiaron, siguieron ahí, con lo cual tampoco nos va a influir sobremanera en este sentido. O sea, que perdamos el miedo porque ninguna de las dos administraciones, las grandes administraciones estadounidenses, van a cambiar eso. Siempre han sido muy proteccionistas con todos los productos americanos. ¿Qué nos pasa en Iberoamérica? Iberoamérica es históricamente y por un tema lingüístico para España ha sido muy fácil y la salida natural de exportación por un tema idiomático sobre todo. Pero sí es verdad que desde 2020 muchos de los países iberoamericanos se vieron muy afectados por el COVID. Y eso hace que tengamos a lo mejor que buscar también, no solamente en Iberoamérica, sino lanzarnos a nuevos mercados. En este caso es bueno contemplar un cambio en la estrategia, en nuestras inversiones, como a la hora de exportación, ¿no? África está a tan solo 110 kilómetros de nuestras fronteras, desde el sur de España. Y tenemos muchísimas características comunes, más de las que nos podemos pensar. De hecho, hablábamos que bueno, hay muy pocas empresas asturianas exportando en África, pero las que hay tienen muy buen nombre, están muy asentadas.
sobre todo en la zona de Marruecos. En Marruecos tenemos a Alsa, tenemos a TSK, hay un montón de empresas que están, vamos a decir, llevando el nombre de Asturias, ¿no? A todas partes. Y creo que eso es muy bueno, aprovecharlo, porque es un efecto tractor sobre las empresas pequeñas que vamos detrás con las exportaciones. El contexto geopolítico en África, estaréis acostumbrados a oír a diario en las noticias, pues hablar sobre la guerra de Rusia en Ucrania, hablar de la franja de Gaza y la guerra con Israel. Son conflictos bélicos, lógicamente estos están en primera línea porque hay muertos todos los días, pero hay otra guerra que no se ve, y sobre todo porque en España no suele haber noticias sobre África. África es la gran desconocida, es el continente, el gran desconocido. De hecho, los estadounidenses, el 30% de la población estadounidense cree que África es un país. Y aquí, aunque bueno, muchos sepamos que África es un continente y no un país, tendemos a tratar a África como si de un país se tratara. ¿Qué pasa? Que esta guerra que estamos viendo de muertes, lo que no deja ver es una guerra paralela, y bueno, y con esto no quiero meter miedo ni muchísimo menos, pero hay una guerra paralela que no se ve, que es la que nombraba antes Bruno, de las materias primas. Porque si tenemos a Rusia enfrentado con el resto del mundo, estamos continuamente, se le están cortando todo tipo de negocios, todo lo que pueda haber con Rusia. Rusia tiene que salir por algún lado. ¿Y dónde están hoy día realmente todas las materias primas? La mayoría está en África. Y ahora mismo África es un continente en el que se están repartiendo todas las materias primas de los diferentes países. Algodón, madera, lo que queráis. Hasta ahora ha sido un mercado en el que África ha estado Francia muy presente. La mayoría de la África Central son países francófonos, y ellos están empezando a salir de Francia, de África. ¿Qué pasa? Que para España y para Asturias, en este caso, para nuestras exportaciones, lo que a nivel geopolítico se ve como que está entrando Rusia, a nivel comercial es una oportunidad enorme para España, y en este caso para las exportaciones asturianas, porque ese hueco que dejan los franceses a nivel comercial pueden retomarlo los españoles. ¿Por qué? Por lo que os comentaba antes, del alto valor percibido del producto español y asturiano, y además con una muy buena relación calidad-precio, porque normalmente solemos ser más competitivos que nuestros vecinos franceses, alemanes, italianos, cualquier vecino europeo. Prácticamente nuestros precios están por debajo. Oportunidades y desafíos en África. Bueno, pues como os comentaba, hay abundantes oportunidades. Hoy día la juventud de todo el continente está siendo protagonista de esa transformación. Hemos visto que en muchos países de África las democracias todavía no son maduras, y todavía hay muchos golpes de Estado, pero no hay que entenderlos como a lo mejor los podemos estar entendiendo aquí, porque tenemos otra visión diferente de lo que pasó en España hace años. Allí simplemente van cambiando los gobiernos y poco a poco esas democracias van volviéndose maduras, y la juventud está haciendo un papel increíble para que África realmente sea un continente de futuro. Con lo cual las perspectivas son muy optimistas. Tienen abundancia de recursos estratégicos, tanto para el crecimiento sostenible como la transición energética y la revolución digital. Nosotros aquí estamos hablando de
unos pasos que ellos, o sea, nosotros hemos tenido que pasar por el 1, 2, 3, 4, 5, pero ellos han pasado directamente de estar en el paso 1 al 5, con lo cual avanza muy rápido en todo lo que tiene que ver con implementación en la revolución digital y demás. Hay una aparición de una clase media emergente. La imagen que tenemos de África es niños muriendo de hambre y esa imagen tenemos que cambiarla porque ya no es así. Son países que económicamente están evolucionando, cada vez tienen las democracias más maduras y podemos hacer negocios de forma mucho más segura que lo que podíamos hacer antes. Yo llevo ya más de 15 años yendo todos los meses a África, a diferentes países, y la verdad que año tras año veo las diferencias que va viendo y siempre a mejor. Empecé en la zona de Guinea Ecuatorial y a partir de ahí fuimos expandiéndonos a países limítrofes y luego no tan limítrofes. Un caso de éxito es que el Ministerio de Asuntos Exteriores tiene el programa que se creó en 2019 y cada año lo van actualizando, que se llama Foco África 2023, en el que van poniendo el punto de mira en los diferentes países africanos donde la economía cada vez va mejorando y es una dirección, es algo bidireccional, no solo de España hacia África, sino de África hacia España, porque igual que las materias primas de las que hablaba Bruno antes en Iberoamérica, las tenemos en África. Realmente es riquísimo en materias primas y podemos tirar mucho de ellos a la hora de conseguir esas materias primas para nosotros poder seguir con nuestras fábricas y nuestros productos. Aquí vemos el PIB, esto fue en el año 2023, del 2,1 y veréis sobre todo en Sudán con el menos 9,9, pero esto es porque Sudán es otro de los países que está en conflicto. Entró en conflicto, yo creo que era año y pico ahora. Pero el crecimiento del PIB en 2024 es el 2,8, 4 décimas de media global, más que en Europa. Con lo cual está aumentando a un paso muy, muy rápido. Y la población, aquí en Europa siempre estamos hablando de la despoblación que sufrimos. África cada vez tiene más habitantes. La población en 2050 va a estar en 1,9 mil millones. Y sigue aumentando. Los niños de media en Senegal, por ejemplo, y en toda esa zona del África subsahariana, están en 5,5. Nuestras exportaciones a África: construcción, energías renovables, alimentación y bebidas, hostelería. Aquí podéis ver más por capítulos de maquinarias, perlas, combustibles, prendas, pero dentro de lo que exportamos en Asturias tenemos muchísimas oportunidades para poder estar, sobre todo en toda la zona de África subsahariana y el sur de África. En la zona de Marruecos, como os decía, ya hay muchas empresas asturianas y podemos seguir aumentando porque ellas funcionan como efecto tractor para nosotras. Aquí las principales economías africanas, vemos que aparece Sudáfrica, Argelia, Nigeria y Egipto. Hecho en falta que este año ha aumentado muchísimo Marruecos, precisamente por la organización conjunta del Mundial con nosotros, precisamente. Están construyendo muchísimo y cada vez más están haciendo muchos proyectos de hostelería y tienen un puerto que quieren hacer que sea el hub de entrada a África. Con lo cual para nosotros es un punto de partida muy fácil para entrar en África y desde Marruecos bajar ya al resto de países.
¿Cuáles son las claves de entrada en África para mí? Y con esto quiero terminar para ir un poquitín más rápido. Son estrategias a largo plazo. En África no puedes llegar y vender. En Europa hoy día es fácil con un ordenador, sin conocer a quién tienes delante, vender por internet el producto porque técnicamente es bueno y el precio es bueno. Eso en África no pasa, son ventas a medio más bien largo plazo, con lo cual si queremos entrar en África hay que centrarse en algún país y a partir de ahí ir moviéndonos a otros. Hay que tener mucha flexibilidad y adaptabilidad porque son países cada uno con su idiosincrasia. Yo cometí el error cuando empecé en Guinea Ecuatorial y quise empezar a exportar a otros países, pensar que iban a ser todos como Guinea Ecuatorial y no tienen absolutamente nada que ver. Cada uno tiene su idiosincrasia, su forma de hacer las cosas y es como querer comparar a españoles y franceses. Nosotros sí, somos europeos, nos parecemos, pero Francia es Francia y España es España. En África pasa exactamente lo mismo. Es que estamos hablando de 54 países y cada uno tiene una forma diferente de hacer las cosas. Por tanto, es fundamental la flexibilidad y la adaptabilidad, la presencialidad y las conexiones. Por lo que decía antes, tú en Europa puedes vender online. Allí tienes que estar allí, tienes que visitar al dueño de la fábrica. Luego el dueño de la fábrica te va a llevar a que conozcas a su familia y luego vas a conocer a sus hijos, nietos y demás y te va a estar continuamente necesitando de esa relación personal. Esto es fundamental. En África tienes que estar. Si no estás presencialmente es muy difícil poder seguir las ventas. Por eso es mejor entrar en un país y a partir de ahí ir basando. Las licitaciones. Una forma de entrar en los países es a través de las licitaciones. Hay muchas de la BAD, que es el Banco Africano de Desarrollo. El Banco Africano de Desarrollo se formó a través de 80 países y según el país de África van viendo cuáles son las necesidades del país y son fondos que son licitaciones que si tú consigues ser adjudicatario son muy seguras porque otra de los problemas que suele tener la gente es ese miedo a no cobrar o que no haya una seguridad jurídica. Todo eso hoy día está cambiando y vamos, os aseguraría que cada día es más seguro y que no tengáis miedo de lanzaros al ruedo. Siempre, por supuesto, con expertos en este caso como Asturex. Esto es lo que os comentaba antes. África no es un país. Vamos a intentar tratarlo como un continente de 54 países y a partir de ahí iremos viendo qué es lo que el país que nos interesa más para exportar. La flexibilidad y adaptabilidad, he puesto esta fotografía de un viaje que tardé 78 horas en volver desde, esto os lo cuento como anécdota, ¿no? Lo comentábamos antes de entrar, lo complicado que es estar todos los días en los aviones, pasando mucho tiempo fuera de casa y con tu familia, sin tu familia, pero que realmente es una experiencia única para la gente que le gusta estar en movimiento y estar viajando como estamos Bruno y yo, ¿no? Muchas veces. Importantísimo en África tener un socio local. Puedes tener un producto técnicamente el mejor, que sea competitivo, pero no venderlo porque no tienes un socio local. Allí es muy importante porque ese socio local es el que te va a abrir la puerta que tiene que abrirse para que puedas vender, independientemente de que tengas o no el mejor producto del mundo. Si no tienes un socio local,
es muy difícil llevar esta venta a cabo. Pero bueno, tener un socio local tampoco es muy difícil, es fácil encontrarlo, porque siempre hay mucha gente dispuesta a ayudarte con esa entrada en el país. Como presidenta de la Federación de Empresarias, aquí sí me gustaría hablar de las mujeres hoy día viajando por el mundo. Esto ha cambiado mucho, cada vez somos más mujeres las que viajamos. En Europa evidentemente ya ni nos lo planteamos, pero bueno, en África, por ejemplo, o en Asia ya ves a menos chicas, y afortunadamente cada vez ves que son más las facilidades. Entre esas facilidades está el proyecto que ha creado Asturex, que se llama Mujer Internacionalización, y que os animo a las mujeres que estéis exportando en el mundo de exportación, porque es un grupo en el que entre nosotros nos ayudamos, hacemos networking y somos empresarias y directivas de toda Asturias que están continuamente exportando con sus empresas a diferentes países. Esto es lo que os contaba de las licitaciones. Y por último, quería cerrar con el FOCAE, que es el Foro África-España. Hicimos el primero en el año 2023. En 2024 dejamos descansar y comenzamos de nuevo en el 2025, seguramente después de la época de Ramadán. En el año 2023, por primera vez, logramos, no solamente en Asturias, sino que yo creo a nivel España, reunir a 22 países africanos en Oviedo. Eso yo creo que fue un hito, porque ni siquiera en España se habían reunido hasta ahora. Fue un foro muy interesante en el que cada país, a través de sus representantes, tanto de la administración pública como empresa privada, nos contó qué hacen en su país, cuáles son sus materias primas, cuáles son sus inversiones, en qué están interesados. Y a día de hoy pues, ya tenemos unos resultados sobre muchas empresas asturianas que consiguieron, a raíz de este foro, contactar con diferentes países de África, de estos 22 que vinieron, y empezar relaciones de negocio. Pues nada, quería despedirme con una frase del gran Mauricio Guillem, que es profesor de la Escuela de Negocios de Wharton, que dice que si quieres ver el futuro del mundo, debes viajar a África. Muchas gracias, Begoña. Magnífica exposición también, como la de Bruno. Pues como siempre, en el RIDEA abrimos el coloquio final, turno de preguntas, reflexiones, y como casi estamos en petit comité, pues tienen la palabra ustedes desde este momento. Venga, adelante. Pero, bueno, era para Begoña, porque no me queda muy claro esto de los socios para poder como integrarte al mercado africano. O sea, que es como que alguien que compra los productos o cómo es que va. Me quedo como un poquito de dudas. Depende mucho del país. Gracias por la pregunta. Depende mucho del país. Por ejemplo, en el caso concreto de Guinea Ecuatorial, por empezar con el que más nos movemos, tú si quieres trabajar tanto a nivel de administración pública como privado, ¿cuál es el problema? Bueno, no el problema, ¿qué les pasa? Que es muy difícil que confíen en ti, son muy desconfiados. Entonces necesitas esa confianza para que a partir de ahí empiecen a trabajar contigo absolutamente en todo. Y para eso el socio local es fundamental, porque es quien te va a dar esa llave para abrir esa puerta. A mí me pasó cuando comenzamos a exportar allí, empezamos con un tema de mobiliario.
y de repente me pidieron otra cosa diferente. Nosotros hacemos proyectos llave en mano de equipamiento integral de edificios. Al equipar un supermercado hicimos todo desde el principio, por eso lo llamamos llave en mano, desde el diseño, logo, imagen de marca, fabricación, el tema logístico hasta el país de destino, y una vez allí se monta. Dejamos un supermercado fantástico y cuando terminamos nos preguntan, pero ¿y la comida? Digo, no sé, nosotros hemos hecho el supermercado, ¿qué es lo que nos habéis encargado? Bueno, pero es que queremos también la comida. Digo, ya, pero es que nosotros no hacemos comida, o sea, no nos dedicamos a eso. Bueno, pero no pasa nada, tú me la puedes traer, ¿verdad? Dije, bueno, pues sí, supongo que sí. Y a partir de ahí te conviertes en un facilitador de sus necesidades. Hoy día nos pueden llamar, con quien hago la logística siempre se muere de risa y me llama y me dice, ¿qué, Begoña, me vas a pedir ya el elefante rosa o cuándo me lo vas a pedir? ¿No? Porque son cosas tan dispares que no tienen nada que ver una con otra, que de hecho lo que empezamos de forma residual con la agroalimentación llegó a coger tal volumen que decidimos separarlo porque son cosas, bueno, pues muy diferentes. Y por un lado tenemos Bego Costa y por otro abrimos una nueva división exclusivamente para agroalimentación que se llama Bego Costa Foods. Y en todo este proceso el socio local es fundamental porque es quien habla con el del supermercado, quien da el ok para que confíen en ti, en muchos casos. Y al final es quien está en plaza, ¿no? Como dicen allí, es el que está en plaza. Yo voy y vengo todos los meses y es la persona o socio local quien está atendiendo al negocio en el día a día. Muy bien. ¿Más preguntas? Adelante. Para Begoña también. Me gustaría que profundizases un poco más sobre la seguridad jurídica en los países de África que conoces. Nos tocamos un poco de soslayo, porque bueno, haciendo un poco la comparativa con Latinoamérica en los últimos 20, 30 años, Latinoamérica sí que es un socio donde podemos exportarlo fácilmente porque el idioma no es la barrera, pero sí que la seguridad jurídica ha ido fluctuando un poquitín en virtud de los gobiernos que había en cada país. Entiendo que África, al ser un mercado más verde, o sea, que no lo tenemos tan analizado, entiendo que la seguridad jurídica no estará tan madura como pensamos, como nos puede pasar en Europa. Sí, efectivamente, es muy compleja, pero los logros y los avances en estos últimos años están siendo bestiales, dependiendo un poco de cada país, ¿no? Estamos hablando de 54 países en África. Nosotros, cuando empezamos a trabajar, bueno, pues cuando empiezas a mandar contenedores, lo primero que intentas hacer es, bueno, vamos a asegurar este contenedor. Y cuando llamas a las aseguradoras te dicen, ¿pero a qué país lo vas a mandar? Y dices tú no sé, a cualquier país de África. No, imposible. Entonces, ahí como empresa has de tomar la decisión de si decides adquirir o tomar ese riesgo o no. A partir de ahí, ¿cuál es la forma de trabajar en muchos casos? Nosotros hemos trabajado y es la única forma de que salga bien, es cobrando el 100% por adelantado. A medida que vas conociendo a los clientes, año tras año y demás, ya sabes con quién puedes trabajar y con quién no. Y en paralelo, esa seguridad jurídica cada vez va mejorando. Y muchos de los contratos que se firman cuando vas a hacer un proyecto ya están amparados de tal manera que no estés con las manos atadas si en algún momento pasa algo, el poder hacer o no. En cualquier caso, se están dando los pasos necesarios, se está avanzando mucho, pero cualquier operación evidentemente hay que estudiarla previamente. Pero bueno, yo creo que como en cualquier otro país
los riesgos existen y bueno, pues se trata de ver cuáles son los riesgos reales dentro de las posibilidades que tengas y a raíz de ahí tomar la decisión de asumirlos, ¿no? Muchas gracias. ¿A una pregunta más? Bruno, no te vas a librar, ¿eh? Si no, Estoy expectante. No, vamos a ver, yo sí voy a hacer una. Lo dijiste de pasada, Sí. el acuerdo Mercosur-Unión Europea, que bueno, está pendiente de ratificación y esto puede llevar incluso años, ¿no? Pero más o menos las ventajas las has expuesto así de manera rápida, pero también tiene inconvenientes, ¿no? Y estoy pensando, por ejemplo, en el sector agroganadero, ¿no? Es decir, importar, por ejemplo, pues, productos de Argentina pues, nos puede producir aquí algún pequeño problema, ¿no? Esa es mi primera pregunta. ¿Cómo lo ves? Bueno, sin entrar ahora en otra conferencia, ¿no? Pero así en un par de minutos. Mira, yo me he leído toda la documentación, además lo hice a la carrera. Esto se anunció un fin de semana y tenía muy lleno de llamadas de la prensa, pero yo antes de decir nada, pues me leí toda la documentación, que era extensa. Y sí que es verdad que la Unión Europea, en lo que es el tratado, el borrador del tratado, yo no sé si el tratado luego va a cambiar o este es el texto definitivo, menciona una y otra vez, porque ya yo creo que prevén el campo francés se ha hecho a la calle y supongo el campo español lo mismo, menciona una y otra vez dos cosas. Lo primero, que se han de respetar, que no está bajo discusión, las normas sanitarias y fitosanitarias que hay en Europa, que cualquier producto que entre va a tener que cumplir la misma normativa, porque un poco una de las reclamaciones del campo es, oiga, usted va a meter aquí un producto que es mucho más barato porque no tiene que cumplir con ciertos requisitos sanitarios y fitosanitarios que nosotros sí. Entonces ese coste que nosotros adquirimos, bueno, pues por una parte dice que cada país será dueño de las pruebas que tenga que pasar ese producto que entre y que van a tener que cumplir los mismos requisitos que el producto europeo. Y por otra parte introduce un sistema de cuotas. Es decir, hablamos de Argentina, hablamos de la ternera. Argentina probablemente sea uno de los mayores productores de ternera del mundo, si no el mayor, segundo, ¿no? Estados Unidos el primero puede ser, bueno, pero Estados Unidos. Y introduce un sistema de cuotas, el arancel solo desaparece para esa cuota, que no son un número de unidades o de kilos, ¿no? Está para la ternera, está también para productos lácteos, hay una serie de productos para las aves también. Entonces, cuando se cumpla esa cuota no tiene arancel. A partir de ahí, todo eso va a seguir grabado con arancel. Y han calculado unas cuotas, según pone el acuerdo, que son las justas, además son muy bajas en cierto producto, como por ejemplo la ternera, era muy bajo, era un porcentaje ínfimo sobre el consumo de ternera europeo, para no dañar, porque además te lo pone siempre en el encabezado de todos los capítulos, que el campo europeo es lo primero. Pero también tiene unas ventajas, o sea, esto por la parte de intentar un poco esas contramedidas para los productos que puedan venir y hacer competencia con el producto europeo, que por supuesto lo primero que tenemos que mirar es por nuestro producto. Ahora bien, también en un acuerdo de libre comercio, cuando dos partes están de acuerdo, tú tienes que ceder en algo, no vas a decir, oiga, usted haga desaparecer sus aranceles, pero los míos permanecen, porque entonces no hay acuerdo. Entonces, otra de las cosas que van a hacer, que el acuerdo contempla, es el reconocimiento en destino, es decir, en el Mercosur, de todas las denominaciones de origen de producto europeo, donde, pues, por ejemplo, el jabugo, el parmigiano, y seguramente haya denominaciones de origen asturianas también metidas en ese. Hablaba de unas 350 denominaciones de indicaciones de origen. Y lo que van a hacer es, pues este acuerdo obliga a los países del Mercosur a establecer una serie de medidas para evitar el plagio, para evitar que puedan aparecer, que se pueda desvirtuar esa marca. Eso, hasta cuándo se va a aplicar o hasta qué punto se va a aplicar, yo tengo mis reservas de que las autoridades argentinas vayan supermercado por supermercado diciendo, oiga, usted tiene aquí un producto que pone ternera asturiana, no es ternera asturiana. Yo creo que eso no, pero bueno, está contemplado dentro del acuerdo. Yo, desde luego, creo que hay que manejar muy bien el asunto, lo hemos visto con el tema de la industria, la competición el tema de la automoción, la erupción de la automoción china aquí en Europa y lo que ha supuesto para nuestro sector, pero desde luego que en principio, en el papel, en lo que podemos leer ahora, está contemplado
que no pueda afectar negativamente al campo europeo. En la práctica, como bien dices, esto ahora creo que se va de acuerdo al Consejo y luego al Parlamento. Y ahí va a haber un duro camino porque Francia va a poner sus reservas, España también. Yo creo que en todos los tratados de libre comercio lo principal es que tú consigas explotar más que la otra contraparte esas ventajas. Y que nosotros consigamos, si se firma el acuerdo, que todo indica que antes o después se firmará, que consigamos capitalizar esas ventajas más que el producto que venga aquí. Y yo creo que en eso estoy convencido de que hay países como Italia que va a sacar un rédito de este acuerdo tremendo. Encima en un continente donde realmente tampoco están muy posicionados. Y nosotros, como decía Begoña antes, Iberoamérica, o sea, nosotros deberíamos retomar esa parte que hemos perdido en Asturias. Además, hemos perdido bastante territorio, en lo que es bastante protagonismo en Iberoamérica, y deberíamos aprovecharnos de este acuerdo para, oye, tejido industrial, pues vamos a posicionar nuestra industria allí. El agroalimentario, ¿por qué no? También. Entonces, bueno, yo piano, voy leyendo la documentación. Ya sabemos que de la teoría a la práctica hay un hecho. Yo soy optimista, pero claro, yo soy optimista porque me centro en las exportaciones. Entonces, bueno, veremos. Yo lo considero una gran oportunidad y espero que no tenga esa parte negativa que mencionas. No, estoy de acuerdo contigo. Yo cuando estudiaba en economía el comercio internacional, te decían, los aranceles son muy malos, ¿no? Malísimos, entonces hay que quitarlos, libre comercio. Bueno, luego esto se matizó mucho y en esto estamos, ¿no? Pero hay otro tipo de aranceles, y lo has explicado muy bien. Son los aranceles ambientales, los aranceles sanitarios, los aranceles laborales. Es decir, usted traiga su producto, pero sometido a las normas de aquí, ¿no? Es decir, no necesariamente un arancel que no deja de ser un impuesto en frontera. Eso es el enfoque tradicional. Sí, adelante. De hecho, dentro del sector agroalimentario, una porción del sector, que es el apícola, está muy de uñas con ese tratado porque nos afecta a todo el Mediterráneo, no solo a España, que con clima. Se menciona la miel, claro, específicamente en el acuerdo. Y va a haber cuotas también para la miel. Yo creo que es, si no me equivoco ahora, Brasil el producto. Sí. Y se mencionan las cuotas. Italia está metido ahí en serio, con nosotros. Pero es eso, si al final tú impones una serie de medidas que el producto tenga que tener una calidad X para poder ser vendido en Europa, entonces ya no consiguen quizás esos costes tan bajos como pueden tener si no tienen que pasar esa medida. Si yo exijo a la empresa que me vende, oiga, para usted para vender en Europa tiene que tener todas las medidas sanitarias, fitosanitarias, los sellos de calidad XY que se piden a las empresas. Yo trabajé en una empresa de café, entonces me pedían una serie de requisitos. Pues oye, al final es una manera también, como decías, Roberto, de un arancel indirecto. Eso es. Ahora que estamos estos días en pleno éxtasis sidrero, ¿no?, con la declaración del patrimonio cultural inmaterial, hay que recordar que la sidra, cuando creció, si nos vamos a finales del 19, fue cuando se empezó a exportar hacia América, con la inmigración. Y con la exportación llegó la innovación. Bueno, no sé si antes fue el huevo o la gallina, es decir, se empezó a meter en botellas de cristal, se champanizó para que pudiera viajar. Es decir, es un ejemplo muy asturiano, evidentemente, pero nos sirve para entender que esto sin innovación no funciona, ¿no? Estaba en el título, ¿no? Y ya, bueno, ¿hay alguna pregunta más? Si no, yo por ir cerrando... Sí, adelante. Bueno, sí, yo quería como... es que me llamó un poquito la atención sobre el sector, bueno, me dedico a Bruno, cuando pusiste el gráfico de lo que se exporta, ¿no?, de Asturias, sobre el sector agroalimentario. Porque, o sea, digo, ¿no?, la central asturiana es muy grande, ¿no? O sea, si tú lo comparas con otra marca, siempre van a elegir eso. Entonces, ¿por qué no está dentro de esta categoría de lo más exportado? Sí, como mencionaba, el producto, lo que son lácteos y derivados, aparecería en el puesto 11. Realmente aquí tenemos dos grandes empresas lácteas, son René Picot y Capsa, Central Lechera Asturiana. Exportan, aunque las dos exportan leche, exportan productos diferentes. Una se centra más en leche en polvo y productos, y la otra, pero realmente, para que veas los volúmenes que se manejan, que son millones de euros que exportan ambas empresas, todo ese lácteo que exportamos no llega al top 10 de productos, porque la cantidad, en valor y en toneladas, pero sobre todo en valor,
de producto, de esos dos primeros productos que decía, que son fundición de hierro, básicamente lo que exporta Arcelor, y zinc, Asturiana de Zinc y las otras productoras de zinc, es tan grande que por mucho sector agroalimentario que tengamos, no es ni... O sea, de hecho, nuestro producto agroalimentario tiene esa ventaja y esa debilidad. La ventaja es producto, como decía Begoña también, alto valor percibido, la gastronomía asturiana y el producto asturiano es altísimo valor añadido, es decir, un producto gourmet, pero una empresa pequeña, y la empresa pequeña al final a la hora de exportar, yo tengo muchas discusiones con empresas asturianas que tienen un producto perfectamente preparado para competir en los grandes escenarios internacionales, de hecho tenemos ejemplos, pero que la empresa no tiene la estructura ni la capacidad de producción para absorber el que una gran cadena de supermercados estadounidense o francesa te diga, oiga, yo quiero mañana 3 contenedores. No tenemos. Entonces, ese sector agroalimentario que es gourmet y que realmente percibió altísima calidad allí por donde vamos, tiene también la debilidad de ese tamaño. Eso, por ejemplo, en la industria no pasa. La industria tiene un tejido que ya son décadas y décadas, un tejido, una industria auxiliar, unas capacidades que bueno, pues le permiten pues, afrontar mercados, como ponías el ejemplo de la sidra. La sidra, ellos han tenido que adaptar muchísimo, el producto. El producto que se exporta de sidra no es el producto que se consume aquí de sidra. De hecho, el portfolio de los sidreros cuando viajan con nosotros es completamente diferente. ¿Sí? 3 o 4 sidreros, como el que mencionas, son completamente diferentes. Entonces, bueno, eso es. Valladolid triunfa en África precisamente porque tiene una gama de productos que además es halal. Y Oriente Medio, que además es halal. Y son bebidas espumosas, sin alcohol y de sabores. Ahí en época de Ramadán no beben otra cosa. Les gusta mucho bueno, pues aquí pues, la Fanta de fresa, no sé si os acordáis, cuando quisieron meterla, aquí no tuvo éxito. Allí se vende en todas partes. Entonces, también es muy importante en los países saber cuál es el gusto y lo que gusta de cada cosa. Y aquí las sidreras lo hicieron muy bien, porque saben qué es lo que se vende aquí en Asturias, pero consiguieron dar con lo que realmente gusta y se puede vender en otros países. Y de ahí la innovación de la que hablábamos. Pero desde luego. Yo lo mencionabais al principio y yo mismo al ver vuestros currículos, ¿no? Sois filólogos, yo creo que el papel de la lengua es importante, ¿no? No, lo digo para andar por el mundo, evidentemente ya el inglés casi lo doy por hecho como lengua franca, pero por ejemplo en África, Begoña, ¿qué? ¿Francés? Yo en su mayoría, bueno, los países en los que me muevo, francófonos todos, anglófonos, Kenia, Sudáfrica, Ghana, y luego ya hay algunos países que son lusos, como Cabo Verde, Mozambique, y el único que habla español es Guinea. Bueno, pues es el campamento base, ¿no? Por decirlo muy bien, ¿no? Sí, pero vamos, que los idiomas son fundamentales. Sí. Voy a decir, soy filólogo eslavo, que es una carrera completamente vocacional y para mí siempre fue una herramienta, es una herramienta y además ya no es solo el idioma, todo el mundo sabe que antes o después existirá la tecnología, ya creo que existe, de que yo hablo y a la vez el oyente me escucha en su idioma, pero yo creo que el conocer el idioma del destino va mucho más allá de conocer la lengua y de poder comunicarte de manera efectiva. Es conocer su cultura, sus costumbres y es pensar como piensa el otro. Yo siempre enfoqué la filología desde ese punto. Es la inmersión total en un territorio y que te perciban como alguien que se ha interesado por esa inmersión a todos los niveles. Y yo creo que, bueno, pues filólogos somos, es el amor por las lenguas, la filología. No, desde luego. Bien, yo creo que la sesión podemos dejarla aquí. Os tengo que dar las gracias, Begoña, Bruno, efusivamente por haber hecho unas magníficas presentaciones. Al público asistente por su fidelidad y su interés, demostrado también en estar aquí hasta el final y con las preguntas, además, un debate muy productivo. Y nada más, de verdad, cerramos este ciclo aquí, miniciclo de 2 sesiones, pero sobre 2 cuestiones que son claves, ¿no?, para el futuro de la economía asturiana, que son precisamente la captación de inversión extranjera para nuestro territorio y, como no, la exportación, que es de lo que hemos estado hablando hoy. Gracias, ponentes, gracias, asistentes, y se levanta la sesión.